que le hizo caer la recaudación impositiva. Nosotros primero vamos a reasignar las partidas en función de los intereses de las mayorías populares. Como dijo Alberto, más de una oportunidad, se acabó el país de la timba financiera, viene el país de la producción, del consumo y del empleo. Y en segundo lugar, cuando vos generás un círculo virtuoso de expansión de la economía, aumenta la recaudación. Esto yo estoy cansado de repetirlo en casi todos los canales de televisión porque parece que uno pelea a veces contra una especie de pared de concreto que es el consenso neoliberal que armaron algunos economistas en los medios masivos de comunicación. Es exactamente la inversa. Cuando vos generás un proceso de ajuste en el marco de una recesión, se te desploma la recaudación impositiva, eso termina provocando la necesidad de aumentar ese ajuste y eso va generando un círculo vicioso que, como dijo Raúl Alfonsín en el año 2001, termina con represión, porque de tanto ajuste, recesión, ajuste, recesión, ajuste, recesión, la democracia no aguanta más. Los sectores populares que están o precarizados o que quedaron desempleados o que quedaron con su poder adquisitivo pulverizado, reaccionan y ahí tenés una distorsión nueva, que es la distorsión de las tensiones sociales como consecuencia del hambre y el hambre como política económica. Sí, con todas, digamos, las medidas que Alberto va a tomar, ¿no? De cara a medidas económicas estamos hablando. La gente se pregunta si el dólar va a estar mucho más caro. Hay algunos informes que hablan de un dólar cerca de 70 pesos. Si Alberto Fernández es presidente. Y Alberto mismo ha dicho que quiere un dólar más alto. ¿Más alto en qué nivel, Antonio? Esa pregunta se la tenés que hacer al presidente del Banco Central actual y al ministro de Economía, porque los que tomaron deuda de manera irresponsable y desregularon todos los controles cambiarios son los actuales funcionarios. ¿Pero qué dólar tienen en la cabeza? Un dólar más competitivo, Lo que pasa es que la pregunta es un oxímoron eso, porque la verdad es que nosotros no tenemos la menor idea de cuánto va a estar el tipo de cambio cuando nos toca asumir el 10 de diciembre. Porque las presiones sobre el mercado de cambios la genera el endeudamiento exagerado que este gobierno tomó, la desregulación de la administración del comercio exterior, lo que posibilitó la fuga de capitales también por esa vía, el giro de utilidades, la dolarización de cartera que se genera como consecuencia de que los actores económicos de la Citi estudian el balance del Banco Central y son conscientes que está quebrado el Banco Central, y todo eso genera presión sobre una bomba que está a punto de estallar. Pero la responsabilidad de eso no es de Alberto Fernández. Ahora, Leandro, la responsabilidad de eso es de las personas que decidieron tomar este volumen de deuda, generar esta desregulación y generar fundamentalmente la vulneración de la Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional, sentando un presidente único en el mundo, que es que se puede utilizar el préstamo del Fondo Monetario, un crédito stand-by, para controlar el tipo de cambio. Eso no pasa en ningún país de la Tierra. Ahora, Leandro, déjame preguntarte, porque a una distancia galáctica de cualquier club de admiradores del neoliberalismo, el liberalismo del siempre, sabemos que si no gana el gobierno, al que se va a votar sin argumento quizás, se le van a exigir respuestas mucho más rápidas. Y un dato económico es que gran parte de lo que ustedes plantean, la recuperación salarial, va a necesitar, aunque sea una mínima recuperación de la economía, que no se dé inmediata. ¿Ustedes están conscientes que esto, de alguna manera, significa transición? Sin duda, mirá, está claro que lo primero que vamos a tener que hacer en caso de acceder al gobierno es sentar a la convocatoria de un gran acuerdo nacional entre las principales fuerzas de la producción, el empleo y la sociedad civil. En segundo lugar, creo que hay que hablar con los organismos de crédito porque todos somos conscientes, incluso el Fondo Monetario Internacional, que los plazos en los cuales el gobierno se comprometió a devolver la deuda que el mismo gobierno tomó es absolutamente incumplible. Eso genera presión sobre el tipo de cambio también, los compromisos externos que vos tenés. Y en tercer lugar, yo creo obviamente que lo que hay que hacer, como ya dijo Alberto Fernández, es un acuerdo por cierto 80 días para lograr enderezar el barco en una situación que va a ser muy compleja, gane quien gane. Pero acá el punto, lo que Alberto está tratando de poner en la agenda pública es que la irresponsabilidad de la política monetaria de este gobierno, con tasas del 70%, con mecanismos que favorecen la especulación, el carry trade, la fuga de capitales y todas palabras difíciles que en realidad lo que dicen es que los sectores financieros se enriquecen a costa del pueblo trabajador, ha llevado a la Argentina a una situación de absoluta vulnerabilidad. Y yo les digo una cosa con absoluta transparencia y confianza, porque aparte si la gente tiene duda que lo que yo estoy diciendo es real o no, puede googlearlo y se va a dar cuenta que casi todas las calificadoras de riesgo internacional califican a la economía argentina como las más vulnerables del mundo, al nivel de Pakistán. Entonces, yo les diría francamente, o sea, antes de preguntar algunas cosas, lo que nosotros deberíamos hacer es hacer una evaluación real de cuál es el grado de vulnerabilidad financiera que ha dejado este gobierno a la economía argentina, porque lo que ha pasado en nuestro país en los últimos 18 meses no pasó en ningún país del planeta. El gobierno dice que esta vulnerabilidad es justamente por la herencia que recibió, por el déficit fiscal que recibió, por el Banco Central quebrado que también recibió, es decir, les echa la culpa al anterior gobierno. ¿Qué quiere que y ustedes ahora le van a echar la culpa a
digamos, si llegan a ganar, estoy echando la culpa a nadie. al presidente del Banco Central y al ministro de Hacienda. Esto es un juego de a ver quién se echa la culpa. Eso es una interpretación tuya. No, lo que nosotros decimos es nosotros vamos a resolver los problemas que esta gente está dejando. En primer lugar, no estamos haciendo lo que hace Macri, que es victimizándose por los canales de televisión diciendo que no puede resolver nada, declarando su impotencia. ¿Lo viste ayer en Ferro? Sí, un papelón. Es un buen candidato, como presidente es un buen candidato a intendente, así que, pero eso merita otro comentario. Lo que nosotros estamos diciendo, y esto creo que todo el mundo lo sabe, es que si bien es cierto que existía un problema de déficit fiscal en pesos, cosa que Alberto Fernández ha reconocido en más de una oportunidad, este gobierno tomó una deuda en dólares. Y no la tomó para equilibrar el déficit fiscal en pesos, que además hoy es peor y más grande del que tienen si contás el primario y el financiero, o sea, el primario y el secundario, sino que lo hizo para favorecer un mecanismo de especulación financiera y de fuga de capitales. Leandro, ¿nos aguardás un segundo? Sí. Tenemos una información. En contrastar. ¿Cuáles? Con respecto, por ejemplo, a los presos políticos. Hay políticos presos y otros que pueden llegar a pensar que hay presos políticos. El espionaje no. De este video. A mí me parece que Maradona es una persona sensible que ha dicho en más de una oportunidad que sus hermanas no llegan a fin de mes, que tienen problemas, que si él no las ayuda financieramente se les complica morfar. Y le pasa lo que le pasa a la mayoría de las... Mira, la gente que mira este canal sabe que lo que Diego está diciendo en ese video es absolutamente cierto. Tal vez no nos quiera votar a nosotros, pero yo no encuentro un solo votante de Macri que esté contento con lo que pasó estos últimos 3 años y medio. Puede que no nos quieran a nosotros, pero no encuentro alegría, no encuentro esperanza, no encuentro mística en ninguna de las personas que militan la candidatura del actual presidente. ¿Por qué no los quieren decir? Digo, si está bueno, pues siempre hubo un 30% de antiperonismo, de antiquinerismo, o sea, eso en todas las democracias del mundo, los gobiernos, por más exitosos que sean, digamos, siempre tienen cuotas importantes de rechazo. Eso, digamos, forma parte de las reglas de juego del sistema. Ahora, lo que yo no puedo creer es la ausencia de esperanza de parte de las personas que están tratando de convencer a otros argentinos y argentinas de que voten a este gobierno. Vos fíjate, recién comentaban ustedes el papelón de Macri ayer en Ferro. ¿A usted le parece, francamente, que en el contexto del desempleo que estamos viviendo, de la pauperización de la sociedad, donde se conocen cifras alarmantes, 18 millones de pobres, 3,5 millones de pobres por año? ¿Qué cuando lo viste? Vergüenza. Vergüenza, pero ¿sabes por qué? Porque es el presidente de la nación. Vos no te podés presentar como candidato a presidente después de haber sido 3 años y medio el principal responsable de la economía de nuestro país. Lo hace por un tema de campaña, que lo hace porque está desesperado. Es un coaching, claro. Probablemente, yo lo escuchaba a Rosendo Fraga, coincido con él. Probablemente él haya tratado de exacerbar esa parte emocional que le reclaman los constructores de la política comunicacional del gobierno, que dicen que a veces la figura de Macri empatiza poco con la sociedad, y haya tratado de demostrar que tiene condiciones que no sé si tiene porque ha sobreactuado, digamos, pero lo cierto es que más allá del enojo del tipo, la gente que está en casa quiere escuchar a un presidente que le explique cómo va a hacer para resolver los problemas de la vida cotidiana. Y yo creo que hasta las personas que quieren que Macri sea presidente se deben haber enojado con ese cierre, porque si vos sos liberal, por ejemplo, y no te gusta Alberto Fernández o Cristina o los que estamos dentro del Frente de Todos, me imagino que debes querer votar con alegría, porque votar con odio, votar con bronca, y bueno, inexorablemente conduce a profundizar los problemas que actualmente tenemos. Bueno, pero es lo que está pasando, Leandro. Hay que decir que, al menos, no sé si yo trato con extraterrestres, pero hay mucha gente que no le fue bien con este gobierno y a Macri le perdona cualquier cosa. Incluso haber instalado que no hacen falta argumentos para votar. Es increíble. Bueno, por eso yo creo en otra lógica. Por eso la convocatoria de Alberto y de Cristina es una convocatoria abierta. A ver, acá lo que hay que reconstruir en la Argentina es la esperanza y la confianza. Bueno, ninguna economía funciona sin confianza y ningún sistema democrático funciona sin esperanza. Ojo que estamos muy cerca de la antipolítica, ¿eh? Ojo que estamos muy cerca de la antipolítica. Tanto se milita el odio, tanto se milita la resignación, tanto se milita la naturalización de la desigualdad. Casi hay una lógica fatalista que baja de algunos sectores de poder para que la gente se resigne y baje los brazos, que esto, si siguen jodiendo con este tipo de cosas, va a terminar provocando una lastimadura sobre el tejido social tan profundo que va a afectar la credibilidad del sistema democrático. Bueno, Leandro, hablas un poco de compromiso, de esperanza y de fe también. La campaña de la fe, ¿no? Y de algún punto es un día muy especial. Nos vamos a San Cayetano para escuchar y compartir con vos, Leandro, también más historias. Matías Rezano.